La historia comenzó mucho antes que la palabra gen existiera. Desde siempre se sabe que los perros procrean perros y no gatos. Muy pronto surgió la pregunta de qué controlaba los caracteres hereditarios de una generación a otra. Durante mucho tiempo, todo lo que supimos hacer fue criar a los animales y observar su descendencia para intentar comprender cómo algunos caracteres se transmitían de padres a hijos. En 1859, Charles Darwin, naturalista inglés, publicó El origen de las especies. Su teoría produjo un gran estruendo. La conclusión fundamental a la cual hemos llegado en esta obra es que el hombre desciende de alguna forma de una organización inferior. Si el hombre desciende del mono, queda cuestionado el relato bíblico de la creación. Darwin mostró que en realidad las especies descienden las unas de las otras, que tienen relaciones de parentesco. Cuando a partir de una especie ancestral se obtienen dos especies hijas, significa que hay genes que serán compartidos por estas dos especies hijas, y por lo tanto que hay todo un patrimonio común en lo que se refiere a las especies, en lo que se refiere a los genes, y por tanto, cuando remontamos en las filiaciones, encontramos genes heredados de antepasados, que pueden estar extremadamente alejados. Por ejemplo, los primates, incluyendo a los hombres, vienen todos de una estirpe que existió hace 10 o 15 millones de años, con lo cual podemos remontarnos y reconstituir árboles genealógicos completos. Y por lo tanto, la teoría de la evolución es la teoría del origen único de todos los seres a los que llamamos vivos. El problema es que la teoría de la evolución de Darwin se publicó en 1859. Y en el fondo, Darwin no sabía lo que ocurría cuando entre dos se crea un tercero. Aunque Darwin intenta explicar la evolución sin saber lo que ocurre cuando hay una transmisión entre los padres y los hijos. Era una tarea imposible. Si los trabajos de Darwin encontraron un eco inmediato, las investigaciones de Gregor Mendel fueron ignoradas durante mucho tiempo. Sin embargo, los trabajos de este botanista checo, publicados en 1865, sentaron las bases de la genética. Nos dejó las leyes de transmisión de los caracteres. Explica cómo, con genes inmutables, podemos obtener una gran variedad por una recombinación de diferentes genes. Cuando Mendel publicó sus trabajos, la comunidad científica no percibió su importancia. Hubo que esperar 35 años para que fueran redescubiertos. El nacimiento propiamente dicho de la genética fue en 1900 con los trabajos de tres botanistas, de Vries, Correns y Chemark. Y estos tres botanistas llegaron a los mismos resultados que Mendel y entonces los publicaron. Si los botanistas fueron los pioneros de esta nueva ciencia, fue porque las plantas se prestan especialmente bien al estudio de la herencia. La agricultura las produce en masa y sus caracteres se pueden discernir fácilmente. En 1906 fue William Bateson, un botanista inglés, quien por fin dio nombre a esta nueva disciplina. Propuso el nombre de genética. En 1909, el botanista danés Wilhelm Johannsen fue el primero en utilizar la palabra gen. Los genetistas se lanzaron a la búsqueda de un organismo simple que se reprodujera rápidamente. Y fue con una mosca que la genética tomó empuje. Al mismo tiempo que la genética apenas empezaba a comprender la transmisión de los caracteres hereditarios, se convirtió en el aval científico de una ideología peligrosa, el eugenismo. Esta doctrina pretendía poder mejorar la especie humana a través de la potenciación de las cualidades físicas y mentales de las generaciones futuras. Desde 1907 se adoptaron leyes eugenistas en Estados Unidos. Rápidamente, países de Europa del Norte pusieron en marcha políticas similares. Selección, discriminación, esterilización. La especie humana puede ser resultante entonces de un proceso de selección natural actuando en los genes. El eugenismo es muy antiguo, mucho más antiguo que la genética. Está claro que no es la genética la que creó el eugenismo, pero es cierto que cuando advinieron la teoría de la evolución y más tarde la genética, todas las viejas teorías eugenistas se agarraron a estas como tabla de salvación. En 1913, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, declaraba:
El problema mayor de la civilización es el de asegurar un aumento relativo de los elementos sanos de la población con respecto a los elementos menos sanos, incluso nocivos. Hay que esterilizar a los criminales e impedir a los pobres de espíritu que dejen descendencia detrás de ellos. Todos los genetistas siguieron el juego y fueron eugenistas. En los países que no hubo eugenismo, como por ejemplo en Francia, fue simplemente porque tampoco había genetistas. Una visión retrógrada y racista de la humanidad. Las consecuencias fueron catastróficas para miles de personas. Más de 60.000 personas fueron esterilizadas en Estados Unidos a causa del eugenismo. En Europa, unas 10.000 personas también fueron esterilizadas, incluso antes de la llegada de Hitler al poder. Y el régimen nazi fue aún más allá, y tomó la decisión de exterminar a la gente que, según este, no tenía derecho a reproducirse. Lo que hizo que el eugenismo se detuviese fue el descubrimiento de los campos de concentración. Fue en Nuremberg. No fueron razones científicas las que detuvieron el eugenismo, sino razones éticas. El eugenismo se basaba en la idea que el destino del hombre estaba completamente determinado por la genética. En los años 30, la Unión Soviética recusó esta ideología. Trofim Lysenko, un agrónomo, inventó una teoría de la herencia que descartaba todos los descubrimientos de la genética. En nombre del comunismo, Lysenko afirmaba que el hombre está exclusivamente determinado por su entorno. Cambiando este entorno, el régimen comunista afirmaba que podía modificar los caracteres hereditarios y construir a un hombre nuevo. Stalin impuso esta ideología por el terror. Los genetistas rusos fueron enviados al Gulag. Las teorías de Lysenko se mantuvieron con fuerza hasta la elección de Khrushchev en 1964. Como el eugenismo, el lysenkoísmo fue un mal uso de la ciencia en nombre de una ideología. Las ideas de que todo es genético o de que todo es ambiental son dos ideas completamente idiotas. El problema es que, en cierta manera, después de esta historia del eugenismo por un lado, y por otro lado, a causa del hecho que el régimen comunista de Stalin rechazara completamente la genética y la genética fuera prohibida en la Unión Soviética, lo que generó todo esto en los países occidentales como el nuestro, en el que el Partido Comunista era un partido importante, fue que los intelectuales consideraran que la genética era una ciencia burguesa, reaccionaria, como se decía entonces. Y entonces el resultado es que en los debates sobre los genes y el entorno, de alguna manera, los genes eran de derechas y el entorno era de izquierdas. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se puso fin al delirio eugenista. En 1944, en un laboratorio americano, un biólogo descubrió por fin la naturaleza de los genes. Oswald Avery y su equipo, trabajando con bacterias, demostraron que el material hereditario es una molécula química, el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Pero la comunidad científica puso en tela de juicio los resultados de Avery. No fue hasta 10 años más tarde que James Watson y Francis Crick comprendieron la abertura revolucionaria de los trabajos de Avery sobre la molécula del ADN. En 1953, en Cambridge, Watson y Crick, en colaboración con el físico Maurice Wilkins, pusieron al día la estructura del ADN. La historia y el premio Nobel solo han tenido en cuenta el nombre de estos tres hombres. Cuando se observaba la molécula, inmediatamente había dos cosas evidentes que permitían comprender su funcionamiento. Para empezar, los elementos químicos que constituyen el ADN se sucedían según un orden diferente a lo largo de esta doble hélice. Esto era algo así como un largo mensaje. Aquí tenemos uno y aquí otro, y cada gen se distingue de los demás por la sucesión de las unidades químicas que lo constituyen. Este orden es diferente para cada gen y es algo parecido a un mensaje. Este mensaje contiene una información que va a encargar la fabricación de una proteína, esta molécula indispensable a nuestro organismo, a su desarrollo, a su funcionamiento y a su regulación. El segundo enigma resuelto por la estructura del ADN era cómo la molécula se reproduce de forma idéntica de una generación a otra. De nuevo, solo era cuestión de observar la doble hélice para comprenderlo. Si se separan los dos brazos, los dos montantes de la escalera, se obtiene una copia perfecta de la estructura de origen. Nos encontramos entonces con dos dobles hélices absolutamente idénticas a la primera. De repente sabíamos definir un gen, se conocía su estructura, se sabía cómo se duplicaba y cómo ordenaba la fabricación de las proteínas. Había nacido la biología molecular. La molécula del ADN está compuesta por 4 bases químicas identificadas por 4 letras: A, C, G, T. Para cada gen,
El encadenamiento de estas letras determina el mensaje que ordena la fabricación de una proteína. Esta lengua es el código genético. Fue definitivamente descifrado a principios de los años 60. Posteriormente a estos trabajos, se tuvo la prueba que el código genético es universal, es decir, que está compartido por el conjunto de los organismos vivos. Ya sea un hombre, un sapo, una zanahoria o la más simple bacteria, todos los seres vivos escriben su historia en un mismo lenguaje biológico. En 1972, Paul Berg consiguió por primera vez unir el fragmento de ADN de un virus con el ADN de una bacteria. Esta técnica, que permite asociar el material genético de dos organismos vivos, le valió el premio Nobel. Desde aquel momento, con el ADN recombinante, todas las manipulaciones genéticas se convirtieron en posibles. Pueden utilizar genes que provienen de todas las demás especies, de todos los otros reinos. No hay ningún límite, puesto que, en lo esencial, el código genético es universal. El ejemplo típico de la ingeniería genética es la fabricación de insulina, con la que se cura a todos los enfermos con diabetes de tipo 1. En todo caso, en los países ricos. ¿Cómo se hace esto? Es bien sencillo. Se toma una célula cualquiera de la piel o de la sangre. Se aísla el ADN. Se localiza el fragmento de ADN que codifica la insulina y se pone este fragmento en un colibacilo, en una bacteria o en una levadura. También se puede poner en una planta o en una vaca o en una oveja, es lo de menos. Con esto se obliga a este organismo receptor, ya sea un microorganismo, un animal o una planta, a fabricar insulina humana, que se recupera después y con lo cual se cura a mucha gente. Son OGM, evidentemente. Son microorganismos genéticamente modificados. Actualmente hay un gran número de medicamentos que son OGM y el número va en aumento. Está claro que en Estados Unidos y en Francia tenemos opiniones divergentes sobre las plantas genéticamente modificadas. Pensamos que es un gran progreso. Ahora sabemos que ciertas variedades de OGM pueden producir suficiente alimento para permitir que personas que morían de hambre puedan comer. Se trata de un problema cultural lo que pasa en Europa, no es una cuestión científica. Nadie cree de verdad que los OGM sean peligrosos o que sean capaces de modificar seriamente el entorno. El problema es que cuestionan la manera tradicional de producir el alimento, la comida auténtica, etc. En consecuencia, Europa se niega a autorizar los OGM. Los detractores ofrecen numerosos argumentos, pero científicamente ninguno de estos argumentos se aguanta por ningún sitio. Hay indicios de que está empezando a desarrollarse también por aquí el rechazo por los OGM y la ingeniería genética. La gente tiene cada vez menos confianza en los organismos de regulación. Es una evidencia que nuestra especie es una especie que modifica el entorno en el que vive. O sea, que si la cuestión se plantea como la naturaleza es sagrada e inmodificable, es una cuestión religiosa, no es una cuestión científica. El nacimiento de Dolly se anunció en febrero de 1997 e inmediatamente los jefes de Estado de todo el mundo se precipitaron a anunciar que la clonación humana era una monstruosidad y que debía ser prohibida. En la reunión del G8 de aquel año, la declaración final evocaba el conflicto en Bosnia, la proliferación nuclear, la pobreza en el mundo y, por último, la necesidad de prohibir la clonación humana a causa del nacimiento de Dolly. Dos verdaderos gemelos no tienen los mismos sistemas nerviosos, porque el desarrollo del sistema nervioso no está totalmente determinado por los genes. Dos verdaderos gemelos no tienen el mismo sistema inmunitario, porque el desarrollo de su sistema inmunitario no está completamente determinado por sus genes. Por supuesto, los genes tienen un rol importante. Determinan lo que somos y en lo que podemos convertirnos. Pero es el entorno lo que va a modelarnos para hacer de cada uno de nosotros una persona única. En junio de 2000, Bill Clinton anunciaba triunfalmente el resultado de este programa internacional. Estamos aquí para celebrar el final del programa de secuenciación del genoma humano. Es, sin ninguna duda, el mapa más extraordinario que la humanidad ha dibujado nunca. Se extrae un fragmento de piel, se aísla una célula, se coge un poco de óvulo que se obtiene de una mujer, se retira el núcleo que contiene el material genético y se sustituye por los cromosomas contenidos por el núcleo de la célula de la piel. Es una manipulación de laboratorio muy sencilla. En ese momento, con una tasa de éxito cada vez más elevada, ese óvulo empieza a desarrollarse para formar el inicio de un embrión.
A partir de ese embrión pueden obtenerse células madre, y esas células tendrán exactamente el mismo patrimonio genético que las células de su piel. Los científicos no consideramos que un embrión en un laboratorio sea una persona. Tampoco consideramos a las células madre como individuos. Hay pues controversias muy marcadas acerca de este asunto. Por un lado están los religiosos, muy conservadores, pero también personas que tienen un respeto muy sincero y profundo por la vida. Y por otro lado la comunidad científica, que no solo ve en la clonación terapéutica una manera de hacer que la ciencia avance, sino también una manera de poder curar numerosas enfermedades. La clonación terapéutica está prohibida en Francia y otros países, pero está autorizada en Corea, en Gran Bretaña y en China. En los Estados Unidos esta práctica solo es legal en 3 estados. Uno de ellos es California. ¿Hay que instaurar una prohibición universal de la clonación terapéutica? Algunos, y entre ellos el presidente de los Estados Unidos, piensan que sí. Otras personas piensan lo contrario. Pero somos muy inventivos. Nuestra especie ya hemos pasado por la experiencia de una serie de catástrofes desde hace mucho tiempo. Ya conocemos el racismo, ya conocemos las guerras, conocemos las epidemias, no protegemos a los pobres, etc. O sea, que no nos lamentemos del pasado e intentemos hacer lo mejor de cara al futuro. El futuro de la genética no es oscuro ni luminoso. Como toda ciencia, cada una de sus aplicaciones puede ser utilizada con fines positivos o negativos.